Eje temático, investigación educativa, profesora Laura Inés Sayas Rossi. Bueno, estamos ahora en la investigación. El principal objetivo de toda investigación es conocer una situación desconocida, o por lo menos una situación que todavía no se ha investigado y que siempre tiene que ser un aporte importante a las ciencias de la educación. Esta situación desconocida la idea es que aporte entonces un nuevo conocimiento a los paradigmas ya vigentes y ya conocidos. Sería un nuevo abordaje, una nueva mirada, una forma distinta de poder explicar un fenómeno que tal vez ya ha sido investigado o ya ha sido analizado, pero desde otro lugar, desde otra mirada, con otro enfoque y con otro marco teórico que nos oriente la investigación. Por eso el propósito fundamental en el planteamiento del problema es poder conocer, saber y delimitar lo que será investigado. El por qué y para qué de la investigación, cuál es el valor o la importancia del hecho o fenómeno a investigar y los criterios de prioridad, la novedad, lo distinto, la oportunidad que hace a un planteo diferente y que nos va a llevar a tener un comportamiento nuevo, un acercamiento diferente que tiene el objeto de estudio del cual nos vamos a ocupar. Entonces ahí dijimos que el título tiene que ser descriptivo. ¿Qué significa descriptivo? Lo que su misma palabra sugiere. El título de la investigación debe ser claro, debe ser preciso y completo. Está destinado a indicar dónde, qué, cómo y cuándo se va a investigar. Y además en forma clara y sucinta que nos permita indicar el lugar al que se refieren los datos, el fenómeno que se presenta, las variables que se interrelacionan y la fecha a la que refiere la información. Por eso dijimos de que el título se puede resumir aproximadamente en 17 o 21 palabras. Por ejemplo, experiencias significativas de la Asociación de Cooperadoras Escolares en distintas áreas de influencia, tales como, puede ser el Departamento Central, y se acabó ahí el título, donde el título mismo nos sugiera, nos determine qué aspectos de la realidad educativa se van a investigar y desde dónde. En la formulación del problema habíamos hecho nada más que un pantallazo de cuáles eran los aspectos más relevantes. Ahora vamos a profundizar un poco más. Entonces la pregunta sería, ¿qué es formular un problema? Formular un problema es caracterizarlo, es definirlo, es enmarcarlo teóricamente, por eso hablamos de una teoría, que es la que nos orienta, que es la que nos sugiere el camino a seguir, y sugerir propuestas de solución para ser demostradas, establecer las fuentes de información y los métodos para recoger y procesar dicha información. La caracterización o definición del problema es la que nos conduce al título, en el cual nos tiene que tener, como dijimos, en forma clara, se van indicando los elementos que son esenciales a el problema que se pretende explicar o investigar. La formulación del problema entonces es la estructuración de toda la investigación, de tal forma que cada uno de sus componentes resulte parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo que tenga lógica, que nos permita ir hilando los distintos fenómenos a ser investigados y que además vayan sintetizando la cuestión, el objeto de estudio proyectado para investigar. Generalmente un problema se formula a través de una interrogante, por eso habíamos dicho de que hay que formularse preguntas que nos sirvan de guía hacia dónde quiero enfocar mi tema en cuestión. Y para poder delimitar claramente esto tengo que hablar de la importancia del problema. Entonces, ¿qué significa la importancia del problema? Significa que hay que revisar si el problema es susceptible de respuesta mediante una investigación. Tengo que hacerlo significativo, sería la significación del problema. Es decir,
si su solución representa un aporte importante al campo de estudio y si puede abrir nuevos caminos. La idea con una investigación es que siempre habrá nuevas interrogantes y nuevos caminos que otros van a continuar o posiblemente yo en otro momento o en otra etapa, ¿verdad? Se aconseja además preguntarse, ¿es un problema nuevo o ya existen trabajos sobre él? En este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar esa información, dijimos, tanto en investigaciones nacionales o internacionales que hacen referencia al problema que a mí me interesa investigar. Entonces ahí me tendría que preguntar si las soluciones son pertinentes, las soluciones planteadas en los otros trabajos de investigación. ¿Está adecuadamente planteado el problema? ¿Cuáles son las hipótesis que se pretende confirmar? Entonces ahí, cuando yo voy leyendo investigaciones realizadas por otros autores, yo ahí voy dándome cuenta que me pueden sugerir varios supuestos, que son las hipótesis a ser trabajadas, y estas son las que se van a tratar de confirmar o rechazar. Entonces, los términos están suficientemente definidos, vale la pena emplear tiempo y esfuerzo en su solución, aunque ésta sea provisional. Un problema puede formularse por medio de una pregunta vital, que es la pregunta fuerza o de manera descriptiva. Entonces me tengo que hacer una buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la asociación de cooperadoras escolares en la comunidad educativa y en el rendimiento escolar? Está visto que el aporte de la comunidad educativa, que representa no solamente los padres, sino también que la comunidad se involucre. En la nueva reforma educativa se plantea la idea de que el aprendizaje tiene que ser significativo, relevante para la comunidad, que además la comunidad también debe estar involucrada. Por eso es que es muy importante la gestión del docente, la gestión del director o directora de la institución, y además todos los organismos locales que sí tienen relación con la tarea educativa. Y esto sí impacta muchísimo en la vida social y local. Por eso es que si los padres están organizados, de hecho se ha planteado un nuevo estilo de gestión donde los padres es la corresponsabilidad. Los padres y madres también son responsables de educación de sus hijos. Por tanto, la inversión es muy importante en esto, pero para eso tiene que haber mucha organización. Es nada más que un ejemplo. Cuando hablamos de justificación del problema, tenemos que hablar entonces, seleccionado el tema de investigación, definido por el planteamiento del problema y establecido los objetivos, es necesario justificar las razones por las cuales se realiza el estudio. Entonces, en la justificación del problema, yo voy a poner las razones que me motivan o que me llevaron a hacer el trabajo de investigación. Nuevamente lo tengo que hacer de manera clara, precisa, y las motivaciones que llevan a que el investigador haya desarrollado este proyecto y se haya planteado preguntas que respondan a la pregunta fundamental es ¿por qué se investiga? Es así que tanto Ackoff como Miller nos han dicho en distintas obras que una investigación es sólida cuando se justifica, y se justifica de una manera tal que queda absolutamente claro cuál es el motivo por el cual yo voy a realizar esa investigación. Si va a ser un aporte, si va a ser, que una conveniencia personal, en el caso que yo lo presente como una tesis, ¿verdad?, de licenciatura, si va a ser de relevancia social porque voy tomando datos de la comunidad que van a llevarme a una mejor gestión, si va a haber implicaciones prácticas en el sentido que puedo mejorar todo un aporte a nivel local y comunal, si va a tener un valor teórico y una utilidad metodológica, dado que voy a tener un abordaje distinto, con unos métodos que van a llevarme a que varios actores involucrados en la problemática puedan dar también razón o justificación de lo que hace referencia a la investigación en sí. Por eso que el propósito del estudio se refiere a establecer para qué se van a utilizar los resultados del estudio. Ahí sí yo digo, bueno, en realidad estos resultados van a llevarme a mí a la concreción del título
de obtención de licenciatura en Ciencia de la Educación o licenciatura en Psicopedagogía. Bueno, eso es muy importante decir, porque es muy importante para qué van a servir en el corto plazo y si es que esto va a permitir nuevos campos de investigación en el largo plazo. Siempre tenemos que pensar que toda investigación debe plantearse siempre, debe dejar abierta la posibilidad de plantearse nuevas interrogantes. Estas nuevas interrogantes tienen que ser tomadas por otros investigadores posteriores o incluso por la misma persona que más adelante, ya para obtener un título de posgrado o una titulación de maestría, puede tomar de base la investigación que ha hecho para que eso les sirva como un aporte para su formación profesional posterior. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la delimitación de la investigación, en tanto en su aspecto conceptual, espacial y temporal. Entonces, es pertinente dar al problema una formulación lógica, adecuada, precisar sus límites y su alcance, y para ello es necesario tener en cuenta la viabilidad o factibilidad del estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo realmente tenga los recursos financieros, materiales, humanos y los alcances de la investigación. Muchas veces pretendo hacer la investigación y realmente no tengo ni el tiempo ni los recursos, tanto materiales como humanos, para hacerla. Por eso que hay que tener mucha ética y mucha honestidad profesional. Tengo que ser suficientemente honesto y decir, bueno, en 6 meses voy a poder hacer nada más que un estudio descriptivo de un problema que sí me interesa para poder obtener un título, el título de licenciatura, y eso va a servirme para poder graduarme. Lo importante es que el investigador sea consciente de la posibilidad de conseguir fuentes de datos para el desarrollo de su estudio. Por eso hablamos de cómo va a obtener la información y tener presente el lugar o el espacio para llevar a cabo la investigación en un tiempo determinado. Siempre tenemos que tener en cuenta los tiempos sobre todo en investigación educativa, los tiempos académicos. Si empezamos en noviembre, seguramente vamos a fracasar, porque en noviembre ya termina todo el año escolar, por tanto nadie quiere responder más ninguna pregunta y probablemente los datos sean irrelevantes. Por eso tendría que tomarlo en el tiempo académico, que no sea que colapse con las pruebas, con los finales o con los parciales, que eso hace que los alumnos, si en este caso es la unidad de análisis, o los docentes, estén preocupados en eso y no me permita contestar ni obtener la información adecuada. El marco teórico o de reflexión. Bueno, el marco teórico habíamos dicho que debe referirse con especial énfasis a todos los conocimientos posibles del tema en estudio. Esos son todos los conocimientos posibles, es todos los conocimientos que hay bibliográficos, hay investigaciones hechas previas respecto al tema, toda la información que yo pueda recoger sobre el tema que a mí me interesa. Por eso es muy importante la relevancia para este estudio en particular, qué cosas voy a buscar del tema que yo quiero investigar, lo que incluye variables y lo que incluye las hipótesis. También es de vital importancia que todos los conceptos utilizados en la investigación sean definidos, de tal manera que el lector sepa claramente a qué se refiere cada concepto o término utilizado en la investigación. Si yo estoy hablando de asociación de experiencias significativas en la Asociación de Cooperadoras Escolares, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir qué entiendo por participación, cómo se va a entender a partir de ese trabajo, cómo se va a entender la Asociación de Cooperadoras Escolares, en qué términos, en qué aspectos, en qué tiempo y en qué espacio. Vamos a estar hablando de un modelo establecido por el MEC, de un modelo de educación informal, o de qué tipo de modelo estamos hablando. Entonces, por eso este capítulo es muy importante, por el sustento teórico y práctico que da a la investigación y la direccionalidad que imprime el proceso y la búsqueda de literatura y teoría sobre el problema objeto de estudio. Entonces, el marco teórico es el que destaca en el proyecto la estrecha relación que existe entre la teoría, la práctica, el proceso de investigación, la realidad, el entorno, y que revela las teorías y las evidencias empíricas que se relacionan con la investigación.
Entonces, la investigación tiene que iniciar siempre con una pregunta, con una problemática, y eso me tiene que llevar al marco teórico, que es lo que voy a empezar a trabajar. ¿Qué son los fundamentos teóricos? Es la condensación de todo lo pertinente a la literatura que se tiene sobre el tema a investigar. Es una búsqueda detallada que permitirá poder debatir, ampliar, conceptuar, concluir y generalizar sobre el tema. Ninguna investigación debe privarse de un fundamento marco teórico de referencia. Es necesario que el investigador y el grupo de trabajo conozca y maneje todos los niveles teóricos de su trabajo. Estos fundamentos teóricos van a permitir presentar conceptos que constituyan un cuerpo, o sea, unitario, y no simplemente un conjunto de definiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la información sistematizada con una lógica que vaya relacionando los fenómenos particulares estudiados y una redacción en prosa a manera de ensayo, donde yo no es que copio textualmente lo que dice el autor, sino elaboro con mis propias palabras cómo yo voy entendiendo lo que estoy leyendo de las teorías que fui descubriendo en la literatura encontrada. Cuando hablamos de antecedentes del tema, tenemos que los antecedentes del tema hacen referencia a todo lo que tenga que ver con las herramientas que le sirven al investigador para que pueda condensar todo lo relacionado que se ha escrito e investigado sobre el tema, ¿verdad? A veces tengo que poder diferenciar entre los teóricos consultados y los antecedentes del problema. Entonces, los teóricos son los planteamientos escritos sobre el tema que se trata en el estudio. Los antecedentes del problema son las investigaciones que se han hecho sobre el objeto de investigación y que pueden servir para ampliar o continuar la investigación. En algunos casos sirve para negar el objeto de investigación. Cuando esto sucede, se comienza a elaborar postulados que más tarde entran a formar parte del campo de investigaciones negativas o un sector sin explorar. Pero justamente tengo que tener en cuenta los nuevos postulados que son los que me van a llevar a un planteo diferente y un abordaje distinto, que eso es lo que hace que la investigación sea más rica. Por eso es que ahí voy a poder tener la formulación y la elaboración de las hipótesis. Las hipótesis dijimos que son supuestos, es una proposición de carácter afirmativo, por eso les dije nunca negativo, que enuncia o indica lo que se busca o trata de probar para responder a un problema, a las preguntas que nos habíamos planteado antes. Y se plantea con el fin de explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican al objeto de conocimiento. Hay distintas clases de hipótesis. Están las de primer grado, que describen situaciones de la realidad de objeto de conocimiento, que es conocida por el saber popular y que pueden ser sometidas a comprobación empírica. O sea, no necesita una fórmula estadística para poder lograr sacar la hipótesis o comprobarla, mejor dicho. La de segundo grado, que se establecen, que se puede hacer la relación entre causa-efecto, si X entonces y tiene relación con un modelo teórico. Y en las hipótesis de tercer grado, que se afirma la presencia de relaciones existentes entre variables complejas y sugieren explicación entre fenómenos de mayor extensión. Estas son las que yo hacía referencia en la clase anterior, que se llama correlación de variables, y ahí sí se aplican fórmulas bastante complejas estadísticas. Yo ahí tengo que consultar con un estadígrafo o estadígrafa que me ayude a hacer esta correlación si no tengo la formación requerida para el efecto. Entonces, toda hipótesis constituye un juicio. Entonces, es una afirmación o negación de algo. Sin embargo, un juicio de carácter especial es realmente un juicio científico, técnico o ideológico en cuanto a su origen o esencia, que se somete a una comprobación empírica. Siendo así, toda hipótesis lleva implícita un valor, un significado y una solución específica al problema, porque estamos trabajando con un supuesto que yo afirmativamente digo algo respecto al problema que yo me formulé. ¿Qué es la variable? Es el valor que le damos a la hipótesis. La variable
viene a ser el contenido de solución que le damos al problema pregunta. Existen diferentes clases de variables. Las variables son las características del fenómeno estudiado, en síntesis. Por ejemplo, podemos hablar de variables independiente, dependiente e interviniente. El valor real que se le da a una hipótesis en relación con la causa, es decir, la causa del problema, se denomina la variable independiente. La variable independiente entonces es la causa del problema a ser investigado. La variable dependiente es la que su valor real hace referencia no ya a la causa sino al efecto. La variable interviniente es la que su contenido se refiere a un factor que ya no es la causa, tampoco el efecto, pero sí modifica las condiciones del problema investigado. Entonces, por eso es que tenemos varias variables que intervienen. Acuérdense que las variables son las características del fenómeno estudiado, que después también se van a definir por los indicadores. Los indicadores son lo que me indica el comportamiento de una variable. Bueno, entonces tenemos ahí los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación, habíamos dicho también, que se expresan en logros esperados según las respuestas expresadas en las hipótesis. Es el propósito de la investigación y responde a la pregunta ¿para qué? Que se busca con la investigación, ¿qué pretendo con ella? Un objetivo debe redactarse con verbos siempre en infinitivo, que se pueden evaluar, verificar, refutar, contrastar, evidenciar o medir. Por tanto, se habla entonces de dominios o categorías que tienen que tener en cuenta para ser redactados los objetivos como comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, según las variables o categorías que orientan el proceso investigado. No olvidar entonces que los objetivos son ¿qué cosa? Nos orientan las demás fases del proceso de investigación, determinan los límites y la amplitud del estudio, permite definir las etapas que requiere el estudio y sitúan el estudio dentro de un contexto general. O sea, los objetivos son los que me indican qué es lo que quiero investigar y por qué lo quiero hacer. Por eso tienen que estar claramente definidos. En cuanto a la unidad de análisis, entonces la unidad de análisis se refiere al sujeto de estudio, es decir, aquel individuo, conglomerado o conjunto que será investigado en busca de la respuesta a la pregunta de investigación. Por ejemplo, los docentes, los alumnos, los niños, los directores, y deberá dejarse claramente establecido en la unidad de observación y la unidad de muestreo, que a veces puede ser la misma y otras no. En la unidad de observación se refiere a aquellos elementos del universo en los que se medirán o estudiarán las variables de interés. Y la unidad de muestreo se refiere al elemento o característica marcadora que se utilizará para seleccionar la muestra. Como ejemplo se puede citar en un estudio desarrollado en menores de 1 año que la unidad de observación será el menor de 1 año, pero esta información la podemos sacar solo de los registros de la atención médica del mismo, dado que un niño menor de 1 año por supuesto no nos puede dar información, ¿verdad? Porque apenas habla. También preguntando a sus padres, por ello, la unidad de muestreo finalmente serán las fichas o los padres. Luego tenemos las variables o tópicos de estudio. Las variables dijimos que eran las características de los componentes que hacen referencia a el fenómeno a ser estudiado. Por eso dice que se deberá operacionalizar las variables de tal manera a establecer cómo se entenderán, cómo se van a medir y cómo se van a analizar las variables que han sido seleccionadas. Por eso se deberá contar con un objetivo, la definición, o sea, operacional, dimensiones de las variables, indicador e instrumento. Las variables entonces siempre son las características del fenómeno a ser estudiado. Y estas características también, las variables también, también tienen indicadores. Los indicadores son los que justamente, como su nombre lo dice, me indican el comportamiento de la variable. Por eso podemos decir que una variable es nivel de educación, nivel educativo.
y su indicador sería los años de estudio. Otra variable sería los años de formación docente y su indicador sería, o sea, justamente los distintos cursos por los que fue pasando que nos indican el comportamiento de esa variable. Y bueno, estos son los distintos tópicos del estudio que vamos a ir después trabajando con los métodos y los instrumentos de recolección de datos, donde nos justamente van a ser visualizados en dichos métodos para que nos permita poder obtener información y ya irnos al trabajo de campo, que es justamente cuando vamos a hacer el trabajo de recolección de la información más gruesa, de ir a obtener datos con instrumentos, con diferentes instrumentos o con un solo instrumento, como es el caso de una encuesta, como es el caso de una entrevista, como sería el caso de un cuestionario, como sería el caso, por ejemplo, de un censo, donde hacemos preguntas a toda la población respecto a distintos aspectos que hacen a la vida social, económica, política, religiosa de una población. Todavía tenemos que hablar entonces de los métodos, las técnicas y los instrumentos, de la guía de los distintos tipos de formas de abordar la realidad, de llegar a ella, los distintos técnicas y procedimientos de estudio, y después tenemos que ver cómo se va a analizar esa información, siempre considerando el marco teórico, que es fundamental.